cuando estás en el fondo de la alberca y ya no hay otro lugar sino ir hacia arriba, es donde ves la dirección a la que tienes que ir. Hubo un momento de quiebre, Isra, o sea, hubo un momento en donde tú dijiste, este fue el antes y el después. Dios me mostró un camino, tuve que haber sido destruido, tuve que haber sido quebrantado. ¿Cuáles eran mis bases? ¿Cuál era mi fundamento? ¿Cuál era mi origen? ¿Y cuál era mi propósito? Y una vez que yo pude ver que mi fundamento y mi origen no era suficientemente sólido, de tal manera que caí y sin poder levantarme, ¿no? Porque todo el mundo podemos decir que nos podemos levantar, ¿sabes? Cuando hay opresión y depresión y cuando hay situaciones más fuertes que tú, ajenas completamente a tu posibilidad y a tu voluntad, mucha gente entra en depresión, entra en angustia, entra en situaciones de conflicto psicológico, emocional y espiritual y no saben cómo levantarse. Cuando Dios me levanta, sí, de ese momento de quiebre y me muestra una salida, es ahí donde todo comenzó de nuevo. Porque al final, si la vida que vivimos es una vida ordinaria, con los mismos temores, con los mismos miedos, con los mismos anhelos, con los mismos sueños, con las mismas oportunidades y debilidades, ¿cómo tú puedes poner a Dios en tu forma de vivir, en tu manera de vivir, sacando el tema religioso que hoy divide muchas veces a las personas? Entonces, ¿qué le podrías decir a esta gente que siente que está desconectada de Dios? Fíjate que Muy buenos días, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros en un nuevo episodio de Líderes que Inspiran. Como cada semana les estoy presentando a un líder diferente con la intención de que los puedan conocer un poquito más de cerca, que puedan aprender de ellos. Acuérdense que muchos de ellos aceptaron este reto de inspirar vidas a través de sus palabras, de su historia de vida, de sus metodologías. El día de hoy tengo un invitado que les va a encantar poder conocer, platicar con él, descubrir exactamente cómo piensa y cómo siente. Les voy a dar algo de sus credenciales. Es ministro de vida, es predicador, es padre y esposo. Cuenta con más de 10 años enseñándole a la gente, a las personas, a descubrir el propósito de vida, conociendo a quién es Dios. Es fundador de Cumi Ministerios, es apasionado por la persona de Jesucristo y el impacto que tiene en la vida de todo aquel que acepta recibirlo. Les presento con muchísimo cariño a mi querido Israel Ruiseco. Bienvenido, Israel. ¿qué tal, Pedro? Muy bonita tarde. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por el momento de la oportunidad de transmitir no solamente mi persona, sino todo lo aquello que acabas de describir, que no me describe a mí, sino lo que Dios ha hecho en mí. Muchas gracias por esta presentación, Pedro. Un gusto. Al contrario, primer pregunta para ti. ¿Qué hace que una persona común y corriente tome la decisión de dedicarse a predicar? ¿Qué te llevó para allá? Pues fíjate que lejos de ser una decisión personal, sí, fue algo que de alguna, como bien acabas de decir, fue algo que me fue llevando, sí, y sin querer, al final de todo esto te das cuenta que es Dios mismo el que encamina tus pasos. En la Biblia existe un versículo que dice, no es del hombre enseñorearse de sus pasos, sino es de Dios quien marca tu camino. Entonces, si anteriormente, al llevar yo una vida muy acelerada hacia situaciones donde inclusive ya temas donde tu salud está en riesgo por ese tipo de ritmo de vida, sí, y donde ya no tienes un lugar hacia dónde ver, ya no ves hacia izquierda o a derecha porque ya no hay nada sino obscuridad y tinieblas, el único que pude hacer es mirar hacia arriba. ¿Sí? Y cuando estás en el fondo de la alberca y ya no hay otro lugar sino ir hacia arriba, es donde ves la dirección a la que tienes que ir. Y una vez que logré salir de ese fondo, que Dios me extendió su mano, ¿verdad? Estando ahí, pues bueno, Dios me mostró un camino, me mostró una forma, una manera en la que, sin hablar de un tema de religión, empecé a vivir un tema de relación con Dios y eso marcó mi camino y con el tiempo, sí, tuve la oportunidad de empezar a compartir y hablar de mis experiencias y posteriormente me tuve tanta hambre de conocer de Dios y conocer la persona de Dios que una vez que lo pude conocer es imposible no darlo a conocer a la gente. ¿Hubo un momento de quiebre, Isra? O sea, ¿hubo un momento en donde tú dijiste, este fue el antes y el después? Por supuesto que sí, siempre en la Biblia hay una forma donde te dice que hay tiempo de destruir y tiempo de construir. Si tuve que haber sido destruido, tuve que haber sido quebrantado, ¿cuáles eran mis bases? ¿Cuál era mi fundamento? ¿Cuál era mi origen? ¿Y cuál era mi propósito?
Y una vez que yo pude ver que mi fundamento y mi origen no era suficientemente sólido, de tal manera que caí, entonces, y sin poder levantarme, ¿no? Porque todo el mundo podemos decir que nos podemos levantar, pero, ¿sabes? Cuando hay opresión y depresión y cuando hay situaciones más fuertes que tú, ajenas completamente a tu posibilidad y a tu voluntad, si mucha gente entra en depresión, entra en angustia, entra en situaciones de conflicto psicológico, emocional y espiritual y no saben cómo levantarse. Entonces, cuando Dios me levanta, sí, de ese momento de quiebre y me muestra una salida y me muestra que es Él el que realmente nos lleva, nos encamina, nos introduce y nos hace permanecer, es ahí donde todo comenzó de nuevo. Ya, me gusta. Em, el mejor consejo que has recibido, Isra, ¿y quién te lo dio? Fíjate que el mejor consejo que pude haber recibido está precisamente escrito en la Biblia y dice, al que cree, todo le es posible. Sí, y esa parte me ha llevado a cada etapa de mi vida a aprender algo distinto. Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando yo estoy en una etapa y de pronto hay algo muy complicado, se hace temas de salud, se hace temas de salud financiera, de problemas emocionales, personales, siempre al que cree todo le es posible, ¿no? Y es parte de lo que más adelante te compartiré en lo que quise transmitir en ese capítulo del libro. Ya. Vamos a pasar a algo que yo le estoy llamando rápidas y curiosas para que la gente conozca un poquito más también a los líderes. ¿Cuál es el libro favorito de Israel? Se llama Por sus llagas soy sanado de Hugo Hefter. Bien, suena, no lo he leído, me gusta y buena recomendación. Película, Es excelente libro porque habla de cómo los hombres pueden sanar por medio de la fe. wow, me gusta, lo buscaré. Película favorita, esa que te estremeció o que te hizo llorar. Híjole, pues fíjate, yo pensaba que había una hasta que vi hace poquito la de Revolución de Jesús, esa me hizo llorar. Sí, y, La Revolución de Jesús, te la recomiendo. y, y la película esta, ¿la pasaron en el cine? La pasaron en el cine, ¿cómo no? Y ahorita está, por ejemplo, en Prime y está en redes sociales también. Ah, mira, la buscaré. Buena recomendación para que la busque también por ahí la gente. Comida favorita, ¿qué le gusta comer a Irra? Cordon Bleu con brócoli y puré papa. Ok, Algo sencillo. algo sencillito y que no engorde. Y que no engorde, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿algún país que te llame la atención? Algo que digas tú, oye, la cultura, la gente, los paisajes, ¿algo de algún país? Fíjate que puedo dividirlo en dos. Uno por un tema de propósito, que sería Japón, y el otro por un tema de ejemplo, que sería El Salvador. Sí, entonces creo que ahora El Salvador es un país que está haciendo ejemplo en todos los sentidos y podría ser un país favorito. Ya, bien, buen punto. Si te quedaras encerrado como por unas 2 o 3 horas en un elevador, ¿con quién te gustaría quedarte encerrado como para aprovechar el tiempo y sacar información o tener una buena plática? Con Jesús. Ok. Definitivamente, sí. Imagínate estar 2 horas encerrado. No solamente creo que podrías aprovechar una buena plática, sino creo que en un elevador se prueba lo que realmente hay en ti, ¿no? Claustrofobia, miedos, temores, angustias, sí. Porque pues obviamente en un elevador estás cerrado y no sabes ni siquiera qué pasa afuera. Es una buena experiencia para ver qué es lo que está pasando más adentro todavía. Correcto. Alguien me dijo cuando le hice la pregunta, no, 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 yo no estaría pensando en sacar la información a nadie, yo estaría pensando en traer a alguien que me haga la situación más sencilla, dice, porque estando atorado ahí estaría vuelta loca, me decían. Pero bueno, es un buen punto. Vamos a platicar un poquito acerca del capítulo. Tú escribiste un capítulo que le titulaste Levántate y resplandece. Dile a la gente un poco acerca de ¿qué quisiste transmitir con este capítulo desde tu percepción y de tu perspectiva de predicador? Creo que lograste hacer un capítulo muy bueno y que la gente puede conectar muy bien con tus palabras, pero dile un poquito a la gente qué va a encontrar en el capítulo y cuál sería como tu mejor recomendación que les estás dejando en este capítulo que escribiste.
Fíjate que más que un capítulo desde una perspectiva como predicador, sí, es un capítulo desde una perspectiva como un hombre común y corriente que tiene la oportunidad de conocer realmente la persona de Dios. Sí, y porque al final, si la vida que vivimos es una vida ordinaria, con los mismos temores, con los mismos miedos, con los mismos anhelos, con los mismos sueños, con las mismas oportunidades y debilidades. Sí, entonces, realmente, porque a veces hablar de un predicador se puede encajonar a un tema religioso, ¿sí? Y realmente el propósito del capítulo era, sí, que cómo tú puedes poner a Dios en tu forma de vivir, en tu manera de vivir, sacando el tema religioso que hoy divide muchas veces a las personas. Ujú, ¿Sí? Entonces, si justamente el capítulo Levántate y resplandece lleva el mensaje del momento de cómo nosotros hoy nos encontramos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro concepto que tenemos de Dios, independientemente de la filosofía que mencionemos? Hablo un poquito también inclusive de aquellos hombres y mujeres que se dedican también a enseñar a otros metodología de autoestima, de motivación personal, que muchas veces, si cuando tú sacas a Dios de esa ecuación, esa autoestima y motivación personal se vuelve algo temporal, algo temporal. Entonces, el capítulo te lleva a que no solamente busques la motivación de tu vida, sino el motivo por el cual realmente tú vas a encontrar algo que va a prevalecer, que va a perdurar y que no se va a extinguir. ¿Sí? La motivación es algo que se extingue y por eso continuamente necesitas estar renovándote, ¿sí? Renovando tus metas, renovando tus alcances, renovando tu propósito. Pero el motivo es solamente uno, ese permanece. Ese hace que tú no tengas altas ni bajas, siempre vas a permanecer en un mismo nivel. Y eso va a hacer que tú como persona alcances no solamente un bienestar integral, porque el libro se llama Bienestar Integral, dándonos a entender que el bienestar está en uno solo. Sí, ujú. integral es que integra todas las cosas, ¿no? ¿Eso qué significa? Plenitud de vida. Sí. Entonces, ¿cómo yo alcanzo una plenitud de vida? Sí, muchas veces nosotros pensamos que las filosofías sí, que giran alrededor de los hombres nos van a llevar a un punto, y sí, nos puede llevar a un punto de éxito, un punto de alcance, pero nunca un punto de paz. Sí, Mm, un punto de paz es aquel, sí, que solamente te va a llevar Dios. Hay cosas que vienen de Dios. Nosotros no podemos, sí, darlas a otro hombre, sino que Dios mismo las tiene para nosotros. Y una de esas es la paz, el gozo y la fe. Entonces, levántate y resplandece, te invita a que tú puedas romper el concepto que tú tienes hoy de Dios, renovar tu entendimiento y hacerte una pregunta. Si realmente mi vida está siendo conforme a la voluntad de Dios, ¿cuál es esa? La voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Si mi vida no está en una de esas tres premisas, es que estoy viviendo una voluntad distinta a la de Dios. Probablemente sea la mía y las consecuencias van a venir en ese mismo impacto. ¿Sí? Cuando tú vives la voluntad de Dios y tu vida está en base a esa voluntad, la consecuencia se vuelve bendición. ¿Sí? Y la bendición dice que no añade tristeza en ella. bien, bien. Eso suena interesante. Fíjate que creo que de lo más rescatable de poder conversar contigo es justo lo que decías cuando empezaste la plática, aún y que tienes en este rol de predicador, sabe diferenciar muy bien esta parte de decir, bueno, yo soy un ser humano que puedo también hablar con cualquier otra persona independientemente de las creencias, con la intención de poderle decir cuál es mi historia y que pueda conectar también con su historia. Hoy te quiero preguntar, ¿qué le dirías a la gente que se siente? No sé si te ha tocado que alguna vez alguien viene contigo y te dice, oye, pídele tú a Dios, a ti si te escucha, ¿no? Es como si tú sí estuvieras conectado y el otro no. Entonces, ¿qué le podrías decir a esta gente que siente que está desconectada de Dios? Fíjate que me ha tocado, definitivamente me ha tocado esa parte, sí, muy seguido. Y creo que una de las invitaciones que nosotros hacemos o mandamos a hacer a la gente es primeramente que realmente si preguntarnos si tenemos esa necesidad, si tenemos esa necesidad de querer descargar toda esa carga que nos lleva a una persona, llámese cualquier persona, a decirle, oye, pídele a Dios, por favor, por mí, ¿no?
Entonces, a veces uno dice, bueno, pídele a Dios, y es, ¿por qué tú no le pides a Dios, no? Entonces, significa que tu concepto de Dios te aleja de Dios. A veces nosotros nos sentimos tan indignos, ¿sí? Nos sentimos tan inmerecedores, ¿sí? de la persona de Dios, que acudimos a otras personas para poder acercarnos a Él. Y cuando nosotros entendemos, y es lo que a veces nosotros invitamos y decimos, nadie es suficientemente digno para acercarse a Dios. Ninguno de nosotros somos dignos, solo Dios es digno. Y eso es lo que realmente sí hace a Dios tan espectacular, sí, que es su amor el que nos permite acercarnos a Él, y es su amor el que nos va a permitir sanar de cualquier enfermedad, de cualquier herida, de cualquier situación, sea financiera o no sea financiera, porque nosotros hemos visto milagros sorprendentes, sí, desde milagros financieros, milagros de sanidad, milagros familiares, muchas cosas que Dios ha hecho. Entonces, cuando alguien viene así, lo único que le decimos es, mira, ve dentro de tu corazón, ¿sí? Mira dentro de tu corazón tu necesidad, ¿sí? Y esa misma necesidad, primero, si trata de tener una comunión, una conexión con Dios, ¿sí? Y si tú no encuentras esa conexión, entonces yo te puedo ayudar a tener esa conexión. ¿Por qué? Porque los hombres fallan. Los hombres fallan. Cuando tú pones tu confianza en el hombre falla, pero Dios nunca te va a fallar. Ujú, bien, es buen punto y respetando obviamente todas las creencias, el día de hoy estamos hablando con alguien que es un fiel admirador de la persona de Jesucristo y es un fiel creyente en Dios y se dedica a transmitir esta información. Por eso es que estamos abordando el tema desde este punto. Y yo creo que también vale la pena que incluso las personas que no creen puedan dedicar el tiempo a escuchar a las personas que sí creemos para que al menos empiece a entrar por ahí como en la conciencia esta parte de decir, bueno, ¿por qué ellos sí están creyendo en algo que yo estoy tan seguro que no es, ¿verdad? Entonces, mostrar esto y ponerlo esto en un canal de YouTube para que la gente se acerque, lo escuche, no solo es para la gente que cree y que está tan cerca, sino es también para la gente que no cree y que no está cerca. Y por eso te hacía esta pregunta de, ¿qué le decimos a esta gente que se siente alejada de, ¿verdad? Em, y me gusta esta parte de, oye, trata de conectarte primero y si tú no puedes, yo te ayudo. Y entonces esta parte de la ayuda también creo que es interesante, acercarte con alguien que te pueda como guiar en el proceso, porque a veces, Irra, creo que mucha gente se ha olvidado de la forma en que se puede conectar con Dios y que puede hablar. Entonces, le parece extraño el sentarse un día después de 10 años de nunca haberle hablado, le parece raro sentarse un día y decir, bueno, señor, pues, ¿qué te quiero decir? O sea, como que no sabe la forma de cómo conectarse y cómo empezar el diálogo. ¿Tienes algo para esta gente, para los que tienen mucho tiempo que no han hecho un diálogo con Dios? ¿Cómo le recomiendas que empiece esa plática? Fíjate que tuvimos en Saltillo un programa que se llamaba Un Café con Jesús. Sí, un programa de radio que se llama Un Café con Jesús con la finalidad de poder entender justamente cómo tú te puedes acercar a Dios. A veces nosotros no nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestros conceptos de Dios. Desde pequeños siempre nos han enseñado que Dios se busca a través de una iglesia, a través de un ritual, a través de ir todos los domingos a un lugar, o los miércoles, o los viernes, o los días, dependiendo también las creencias particulares, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando empezamos a conocer a Jesús, tú te das cuenta que Él es Señor de lunes a domingo, entonces no necesitas un domingo en especial, un día en especial para ir a estar con Dios, tú puedes estar con Dios todos los días. Entonces, y algo diferente es que si la religión nos ha enseñado a buscar a Dios a través de sistemas, y los sistemas dividen a la gente en creencias particulares, ¿no? Entonces, pero algo que decimos en ese capítulo es que, mira, si realmente la verdad tiene que ser verdad, debe ser absoluta. La verdad no es una cuestión que nosotros podamos dudar, porque si no ya no sería verdad. Es decir, si la verdad de Pedro es la mentira de Israel, ya no es verdad. Y si Claro. la verdad de Israel es la mentira de Pedro, ya no es verdad, porque la propiedad de la verdad es primero que es absoluta, que es única y que es inigualable. Es un Ujú. principio de lógica. Entonces, si cuando tú empiezas a ver que la propiedad de la verdad tiene que ser absoluta,
entonces tiene que ser una sola. Ahora, solamente puede haber una sola verdad, porque solamente hay uno solo, y ese es Dios. Entonces, si Dios es uno y la verdad es una, es porque la verdad procede de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a mostrar sistemas, creencias, cambiamos la verdad, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿por qué te digo esto? Por lo siguiente, porque cuando tú le das a la gente la forma de cómo buscar a Dios, está completamente fuera de la religión. Tú dices, tómate un café con Jesús. ¿Qué significa esto? Disfruta. Sí, se trata de disfrutar, se trata de entender, sí, que la manera de buscar a Dios primero es saber, sí, que yo soy amado, sí, que yo soy amado por alguien que inclusive muchas veces ni le he hecho caso, ¿no? Entonces, no importa que sean 20 años, 30 años que yo estuve lejos de Dios, Él me ama, Él me ama. Sí, Jesús murió por mí, por mis pecados en la cruz, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento en que exista esa conciencia de poder agarrar y recordar a Dios y necesitarlo, yo pueda acercarme a Él confiadamente y sin ningún temor, renovando mi concepto de Dios y decir, oye, puedo tomarme un café, sí, con Jesús, sentarme y saber que Él nunca me va a reclamar por qué yo estuve tanto tiempo lejos. Solamente me va a decir, bienvenido, hijo, te había esperado. Bien, te extrañaba, ¿no? Muy Te bien. extrañaba, sí. Bien, dime algo, Isra, ¿crees con esto que decías de que a veces las creencias dividen, y yo creo que es una de las cosas también que la mayoría de las personas se siente de repente confundido porque le llega información de diferentes partes de esto es correcto, esto es incorrecto, esto sí se debe hacer, esto no se debe hacer? Desde tu posición, ¿crees que no tiene tanta fuerza la religión como la fuerza que tiene el seguir y estar cerca de Dios? Fíjate que podríamos a lo mejor dividirlo, esto que acabas de compartir, de dos formas, ¿no? Religión versus relación, ¿sí? Definitivamente la relación está por encima de la religión, porque la religión muchas veces no te lleva a conocer a Dios, solo te lleva a saber de Dios, a creer en Él, pero no a experimentarlo. Cuando tú experimentas a Dios es cuando verdaderamente todo cambia, todo cambia. Si no hay nada que no cambie, los colores los ves más vivos, los pajaritos los escuchas más claros, ¿verdad? Y no te estresas en el tránsito en medio de la ciudad. Ujú. Sí, entonces, pero cuando tú, por ejemplo, si tomas la religión, ¿qué pasa? Que el día de hoy dices, oye, por religión la gente está matando, la gente está olvidando de sus propias familias, sí, la gente está haciendo cosas que son muy crueles. Entonces, hoy la religión hace que veamos a Dios de una forma distinta, de una forma alejada, de una manera en la que Él no es así. La religión no me lleva a leer la palabra de Dios, la relación me lleva a conocer a una persona. Y esa es la diferencia. Cuando tú, por ejemplo, tienes una Biblia, ¿sí? Entonces tú ves la Biblia y dices, ah, eso es religión. ¿Por qué? Porque yo voy a una iglesia para leer una Biblia. Y no, es más, ni siquiera en las iglesias se lee la Biblia. Entonces, sí, el día de hoy. Pero cuando tú tienes tu Biblia en tu casa y tú la lees, la Biblia lo único que hace es darte a conocer los pensamientos de Dios para tu vida. Sí, entonces es ver los pensamientos de Dios para tu vida. La Biblia no te da algo más que conocer, sino alguien a quien conocer. Ya. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo estoy conociendo la persona de Dios y es ahí donde empieza una Ujú. relación. No estoy diciendo que no vayan a la iglesia, ni mucho menos, no, 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 pero primero es, entra en La contacto con Él. relación y luego la religión. Es correcto, Muy bien. correcto, para Bien. que prevalezca. Ajá, me gusta, me gusta. Y bueno, le estamos dejando esto ahí a la gente para que reflexione, piense un poquito y también para sembrar un poquito como esta semilla de que vea el bien que ha hecho a mucha gente también el estar cerca de Jesús, estar cerca de Dios, ¿no? Em, Te quiero hacer una pregunta, Isra. ¿Qué sabes hoy que te hubiera encantado saber cuando tenías 20 años? Bueno, primeramente, yo creo que me hubiese gustado haber conocido a Jesús antes, definitivamente, porque eh, mi vida cambió a raíz de que yo pude conocerlo a Él, a experimentarlo. Si yo hubiese experimentado tal vez a Dios a los 20 años, hubiese no lastimado mucha gente, hubiese, si no herido, hubiese evitado muchas situaciones también a nivel personal, hubiese no defraudado a mis padres, sí. Entonces, sí, porque al final, si nosotros vemos a
a la luz de nuestro corazón, todos tenemos un pasado oscuro. Entonces todos hicimos algo. Hay algunos que tienen un pasado más oscuro que otros, ¿no? Sí, nadie ha sido bueno realmente. Pero cuando tienes realmente la oportunidad de reflejarte ante los ojos de Dios, te das cuenta que aún los pequeños sesgos, si esas piritas que quedaron ahí, si tú sabes que cuando que, una pirita, por muy pequeña que sea, llega a lastimar mucho cuando está friccionando, ¿no? Claro. Entonces, sí, Mm, eso es lo que a veces pasa. Y me hubiese gustado a mí poder haberlo hecho, sin embargo, creo que los tiempos de Dios son perfectos, sí, y mientras haya vida, hay esperanza. claro. Y mira, hablando un poquito de esto de las sombras, te voy a dar 3 frases y me dices tú cuál de estas crees que identifica mejor el momento de vida que estás pasando, ¿te parece? Va. Bien, perfecto. La primera dice por ahí, muchos podemos vivir en las cloacas, pero aún así, algunos seguimos mirando a las estrellas. La segunda frase dice, todo el mundo tiene un capítulo que no ha querido leer en voz alta. Y la otra dice, una vida llena de errores es más honorable y sabia que una vida gastada sin hacer nada. Definitivamente creo que sería la tercera. La tercera. Muy bien, aún con los errores es y seguir caminando y seguir tratando de vivir aún con los errores.